Muchas gracias, Juan Miguel. Bueno, buenos días para todos. Vamos a hablar de los mitos y las verdades del gluten, porque mucho se habla de no consumir. Hay gente que te dice, no, si vos no sos celíaca, tenés que comer. Bueno, tenemos a la doctora Cecilia Vítola. Ella hace medicina integrativa y la verdad que es un placer tenerla porque siempre ha sido muy clara hablando de estas temáticas. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida, un placer. Y tú, María, gracias por la invitación. Vamos a empezar por decir qué es el gluten, porque a veces hablamos pero no sabemos ni lo que hablamos, ¿verdad? Bien. El gluten es una familia de proteínas presente en el trigo, cebada, centeno. No está en la avena, que antes se hablaba que en la avena sí estaba. La avena tiene otra proteína que se llama avenina, que puede también generar dificultades. Total de que esta familia de proteínas, sobre todo está por la gliadina y la glutenina. La gliadina es la que nos compete porque es la que genera los trastornos que se están viendo cada vez más, que es la enfermedad celíaca, que es una enfermedad de índole genética, autoinmune, o sea, nuestro sistema inmune ataca las vellosidades intestinales una vez que ingresa la gliadina, y el tratamiento es retiramos el gluten y el paciente puede tener una vida normal. Después están las sensibilidades alimentarias, que también pone en marcha al sistema inmune, pero no son los mismos anticuerpos, es anticuerpos IgG, y el paciente no solo tiene manifestaciones digestivas, que también antes se pensaba que la enfermedad celíaca tenía manifestaciones solamente digestivas, pero se están viendo cada vez más trastornos relacionados con el consumo del gluten de índole neuropsiquiátrica, que van desde el autismo, el insomnio, la esquizofrenia, la psicosis, déficit atencional, también se asocia al gluten. Después, trastornos digestivos. Perdón que te interrumpo. Sí. La gente que se inflama y se siente mal sin ser celíaca, porque de repente se hizo el estudio, pero nota que cada vez que consume, no solamente harina, porque vamos a aclarar, el gluten hoy está presente en casi todo, sí. Porque solamente lo que no tiene gluten es lo que tiene la etiqueta donde dice sin gluten, pero básicamente todo lo demás tiene gluten. Esa gente que se inflama cuando consume no solamente pan, ¿qué es lo que le pasa? El tema es que el pan tiene carbohidrato y tiene el gluten. Un pan con gluten tiene la parte proteica, que es el gluten, y la parte más de carbohidrato. Entonces puede haber una cierta sensibilidad o un cierto rechazo a la parte de carbohidrato, o sea que la persona no pueda lidiar bien con estas azúcares, o puede ser directamente con el gluten. Más allá de la ciencia, viste que yo siempre digo, experimentá, probá 14, 20 días, un mes, retíralo a ver cómo te sentís. Ahora, casi siempre lo asocian a manifestaciones digestivas y no, puede haber dolores articulares, puede haber dermatitis, puede haber acné, puede haber cansancio en relación al gluten, puede haber parestesias, hormigueos en manos y pies que están relacionados con esto. Entonces siempre la invitación es a retirarlo, a ver qué pasa. Una vez que se vuelve a incorporar, si aparecen estos síntomas que trascienden la parte digestiva, que va desde hinchazón, diarrea, estreñimiento. El estreñimiento es muy frecuente en nuestro país y también tiene que ver con lo que estamos comiendo. Entonces, siempre va a ser proba a ver qué pasa. Y más allá de que los estudios te den negativo a la celiaquía, porque la celiaquía mide unos anticuerpos. Entonces, no sos celíaco, pero podés ser sensible. Claro. Y ser sensible quiere decir que se pone en marcha tu sistema inmune, estás agobiando tu sistema inmune 4 veces al día, porque 4 veces al día comemos, mínimo, y la mayoría de las veces es con gluten. Entonces, también cuando decían, ay, pero el gluten antes no nos generaba nada y ahora sí, bueno, porque hubo modificaciones del gluten, ahora son híbridos, que no es la misma carga proteica que tenía antes que la que tiene ahora. No es la misma calidad de carbohidrato que había antes que la que hay ahora. Es que ahora, cada vez está más refinado. Es un gluten transgénico, pero además las harinas están refinadas, total de que pierden toda la fibra, pierden un montón de oligoelementos y vitaminas que justamente colaboran con nuestra querida microbiota, la flora intestinal, que tan importante es para nosotros y que tan importante tanto se está estudiando últimamente, cómo influye la microbiota no solo en nuestra parte mental, emocional, sino en la parte física, obviamente. Pero que al consumir determinados productos también estamos alterando la mucosa del intestino, por ende la microbiota, por ende poniendo en marcha el sistema inmune, que el 70% está en el intestino, complicando la absorción de nutrientes. Por eso estamos cansados. Bueno, pero si no estás absorbiendo bien, porque hay productos que te están dañando la mucosa, es como el lógico. cansancio también está muy asociado, ¿no? El agotamiento, la fatiga, la recuperación muscular al consumo de Bueno, me hiciste acordar de Novak Djokovic, el tenista, que le escribió un libro que se llama El secreto de un ganador, que él estaba jugando y se caía. Estaba jugando, y si ven videos antiguos, hasta que un médico se acerca y le dice, tú tenés
que antes se decía intolerancia, en realidad el término médico es sensibilidad alimentaria al gluten, retira el gluten y el tipo, bueno, empieza a ganar. Entonces también es como, obviamente que se hizo 1000 estudios, tiene Pero que ver entonces, con... ¿qué es lo que aporta el gluten? Porque hay gente que al revés defiende, dice, no, si vos no sos celíaco, tenés que consumir, no dejes de consumir el gluten. No es una ¿Cuál proteína, es el aporte? no es una proteína imprescindible, no es necesaria. De hecho, a muchos vegetarianos nos hacían comer el seitán, que es el gluten puro, porque decía que aportaba determinadas proteínas, pero en realidad le falta un aminoácido que es carente y que no es realmente necesario. No, se puede vivir perfectamente sin. Lo que sí es importante destacar es comer sin gluten, no es comer todos los productos gluten free procesados, no es comer cajas gluten free refinadas, es comer cereales sin gluten que son mijo, amaranto, quinoa, arroz, maíz. El arroz y el maíz dicen que tiene un gluten, pero no es un gluten perjudicial. Volver a lo integral. Porque Y dentro eso es del lo que no va en trigo, el que el trigo sabemos que tiene gluten, el trigo sarraceno sí se puede consumir. Claro, pero es otro trigo. El trigo sarraceno sí. El cuscús tiene gluten, entonces hay que tener cautela. El candial también. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo preparo las cosas? Hay un montón de recetas. Bueno, la doctora tiene una página web que parece una página más que una doctora, de una cocinera, como digo yo. Sí, pero siempre está bueno más experimentar y cocinar y buscar otras opciones, porque el tema es que están ricos los panificados. No es un poco lo que hablábamos hace un rato. La gente cuando dice, ay, no puedo dejar el gluten porque me encanta comer esto, y que además yo no soy celíaca, entonces tengo que comer. No tenés por qué comer. Y Bien. cuando extrañamos comer el gluten, lo que estamos extrañando es comer la pizza, los alfajores, los bizcochos, pero que eso justamente no tiene la fibra, ni los oligoelementos, ni las vitaminas que nosotros necesitamos. O sea, todo lo que sea panificado, refinado, con un montón de azúcar, que también hubo todo un tema relacionado a que la gente que no come gluten tiene más tendencia a tener diabetes. Eso, perdón la palabra, pero es un divague. Porque no es por la proteína que vos tenés diabetes, es porque decís, como sano, como sin gluten, que no es sinónimo comer sin gluten, comer sano, es ir a los productos integrales sin gluten. Para eso se puede hacer un estudio, una paraclínica para saber si uno es sensible y bueno, poder adaptar el organismo a lo que nos hace bien y eso es lo ideal porque ahí conseguimos el normopeso, nos sentimos mejor y no estamos agrediéndonos. Obvio. Tenemos una pregunta de nuestro público para trasladarte, Doc. Sí. Vamos a ver cuál es el planteo que nos hacen esta mañana. Verónica dice, me hice varios estudios y ninguno me da celíaca, pero cuando hago la dieta noto que me siento mucho mejor. ¿Puede ser que sea y no se me manifieste? O sea, justamente ahí está uno de esos pacientes con esas problemáticas. Si la paraclínica dio negativa, o sea, si los estudios le dio negativo, es que no es celíaca, pero puede llegar a ser sensible. Bien. Entonces, sí nosotros pedimos en la clínica unos estudios a Estados Unidos que determinan por IgG estos anticuerpos que dicen si sos sensible o no. El problema con el gluten en este tipo de pacientes es que produce una hiperpermeabilidad intestinal. O sea, separa las células del intestino. Y al separar las células del intestino, porque... Bueno, es más científico, ¿no? Estimula la secreción de sonulina, una enzima que separa las células y si hay mucha sonulina, hay mucha hiperpermeabilidad intestinal que se asocia, de hecho el doctor Fasano lo asoció a las enfermedades autoinmunes, entonces también el paciente con autoinmune tiene que tener cuidado con el autoinmune no celíaco. Para con la poder entenderlo, está pasando a la sangre por esa especie, no de ruptura, pero ese espacio del intestino, algo que no debería de pasar y nos afecta. Ahí va, algo que debería eliminarse, pasa a la sangre como toxina y pone en marcha de nuevo el sistema inmune. Total, que estamos agobiando el sistema inmune. Una, porque una vez que se produce la hiperpermeabilidad intestinal, el sistema inmune quiere reparar la mucosa, porque es un mandato reparar. Y una vez que pasan al torrente sanguíneo estas macromoléculas, que pueden ser igual una almendra que vos masticaste mal, y que quedó como macromolécula, y como la malla está tan amplia, pasa por ahí y el cuerpo lo reacciona como si fuera una molécula extraña. Entonces eso genera un montón de trastornos que van de esto que decíamos, neuropsiquiátricos hasta dolores articulares, a cansancio, a apatía, a que no se te... Bueno, y obviamente a la inflamación, ¿no? El organismo es perfecto, así Es que perfecto. hay que ver qué es lo que nos está dañando, qué nos hace mal. Y a veces es con la alimentación. Modificando la alimentación podemos dejar de tomar un montón de remedios y sentirnos muchísimo mejor. Por Bueno, eso nos hay encanta muchos testimonios de pacientes que retiran, que estamos retirando, de hecho pacientes en la clínica también, los fármacos una vez que reparan su mucosa intestinal. Entonces no alcanza solamente con retirar el gluten, sino con
darles probióticos, reparar la mucosa intestinal con determinados alimentos también que ayudan, como el caldo Eso no de quiere hueso. decir no comer carne, ¿no? Porque digo, para cerrar esta nota, No. a veces el uruguayo te dice, ay, pero no puedo comer solamente lechuga. Bueno, el tema es comer sano y por eso vamos a seguir conversando contigo, Cecilia. Ha sido un placer. Muchas como gracias, siempre. María. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con más Desayunos Informales.